A ver, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un futbolista que fue, bueno, una completa paradoja, un verdadero revolucionario del arco. Hablamos de René Higuita, claro, el portero que amaba, pero de verdad amaba el peligro. En el fútbol hay como reglas que no están escritas en ningún lado, ¿no? Y quizás la más sagrada de todas para un arquero es la sobriedad. Cero riesgos, máxima seguridad. O sea, el área es una zona donde simplemente no te puedes permitir arriesgar. Y de repente, bueno, llegó él, un tipo que miraba esa regla, esa ley sagrada, y la veía más bien como una invitación a romperla en mil pedazos. ¿Atrapar el balón? No. Él prefería 1000 veces salir a gambetear a un delantero. Así de simple. Así que bueno, prepárense, porque lo que vamos a desarmar hoy es la carrera de un jugador que fue una mezcla explosiva de genialidad e imprudencia, de gloria y de tragedia. Esta es, literalmente, la historia del caos hecho futbolista. Ok, vamos a meternos de lleno. Para poder entender a Higuita, pero de verdad, primero tenemos que entender el conflicto que él tenía con su propia posición, con el puesto que eligió, o que, para ser más justos, lo eligió a él. Y miren, esta frase lo resume todo a la perfección. Pensemos en esto. La mayoría de los arqueros ven el área como su refugio, su zona de seguridad. Para Higuita era una cárcel. Su instinto no era quedarse a protegerla, para nada. Era escaparse de ahí y ver qué más había en el resto de la cancha. Bien, pero entonces, ¿de dónde sale este estilo tan poco ortodoxo? Porque no fue un capricho, ¿eh? Esto fue la base de una auténtica revolución táctica que, de hecho, cambió para siempre el fútbol sudamericano. Y acá está la clave de todo el asunto. Su corazón, su cabeza, eran de un atacante. Tenía esta mentalidad de delantero metida en el cuerpo de un arquero. Y eso, justamente eso, fue lo que definió cada cosa que hacía. Las gambetas, los tiros libres que pateaba, todo, hasta ese juego constante a 40 metros de su propio arco. Y fue así como nació en su máxima expresión el concepto del portero líbero, porque Higuita no era solo un tipo que atajaba pelotas, no, era un defensor más. Era la primera pieza del ataque de su equipo, un jugador que era capaz de crear tanto como de destruir juego rival. Y ojo, que todo esto no era solo para la tribuna, ¿eh? Para nada. En 1989, el técnico Francisco Maturana armó su equipo, el Atlético Nacional que salió campeón de la Copa Libertadores, literalmente alrededor de las habilidades únicas de Higuita. Su locura al final tenía un método, y ese método lo llevó a ganar. Claro, y toda esa audacia, esa forma de jugar, lo iba a llevar a crear el momento el momento más icónico, no solo de su carrera, sino quizá de la historia de los arqueros. Sí, esa jugada, la que lo hizo inmortal. Pero, a ver, pongamos esto en contexto. Miren la línea de tiempo. Este momento de genialidad pura en el 95 llega justo después de haber tocado el cielo con las manos en el continente y de una caída durísima en el Mundial. El escenario estaba servido. O era la redención o era otra locura. Y bueno, Higuita eligió las dos cosas a la vez. La historia es legendaria. Un amistoso, nada menos que en Wembley, el templo del fútbol. Viene un tiro que, seamos sinceros, podría haber atrapado con los ojos cerrados, pero no. En lugar de eso, se tira para adelante y como si fuera un acróbata, saca la pelota con los talones por encima de su cabeza. El mundo, literalmente, se paró a mirar. Y acá está el punto clave, creo yo. La jugada era completamente innecesaria. Era puro riesgo, era puro show. Y justamente por eso fue la expresión más pura de quien era René Higuita. En un solo movimiento, en ese instante, resumió toda su filosofía de vida y de fútbol. Todo él estaba en esa jugada. Pero claro, el riesgo no se quedaba solo en la cancha. Afuera, en la Colombia de los años 80 y 90, una época súper convulsionada, Higuita también se movía en terrenos, digamos, bastante más peligrosos. Esta frase, la verdad, lo resume todo. Captura la esencia de lo que fue su vida personal. Su fama lo puso cara a cara con las figuras más poderosas, y sí, también las más peligrosas de su época. Y su sentido de la lealtad al final le iba a costar carísimo. La secuencia de hechos es trágica y muy directa. Primero, su amistad pública con Escobar. Después, esa visita súper polémica que le hizo en la prisión en la catedral. Y de ahí, directo a la cárcel él mismo. La consecuencia más dura le costó el sueño de cualquier futbolista. Se perdió el Mundial del 94, justo cuando Colombia tenía una de las mejores selecciones de su historia. Sí, el fuego definitivamente lo había quemado. Y así como pagó un precio altísimo por sus riesgos fuera de la cancha,
Su filosofía de jugar al límite adentro también lo iba a llevar al desastre. Y justo en el peor momento posible. Esta es la otra cara de la moneda, el otro lado de Higuita. Estamos en los octavos de final del Mundial de Italia 90, Colombia contra Camerún. Y fiel a su estilo como siempre, Higuita sale lejos de su área e intenta lo que nadie se atrevería, gambetear al delantero, al gran Roger Milla. Pero esta vez el caos no le funcionó. Y acá, en esta comparación se resume todo. La misma, exacta audacia que lo llevó a crear el Escorpión, un momento de genialidad para toda la vida, fue la que provocó ese error garrafal contra Milla, una tragedia para todo un país. Eran las dos caras de la misma moneda, la dualidad de un genio que siempre vivía al borde del abismo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cómo se recuerda a una figura pero tan compleja y contradictoria como él? Su legado, al final, es el de un antihéroe. No fue perfecto, para nada. De hecho, sus errores, sus imperfecciones son una parte clave de su leyenda. Pero lo que nadie le puede quitar es que desafió todas las reglas. Le demostró al mundo que un arquero podía ser mucho más que el último defensor. Podía ser un creador, un rebelde, casi un artista. Y al final, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Genio o loco? ¿Fue un genio adelantado a su tiempo, que entendió el fútbol de una forma que nadie más veía? ¿O fue un loco irresponsable, que muchas veces cruzó esa delgada línea hacia la imprudencia? Quizás, y solo quizás, la respuesta es que para cambiar el juego de verdad hay que ser un poco de las dos cosas.